Muy buenos días, el tema de hoy es deshonra. Vamos al libro de Juan, capítulo 8, 47 al 49. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Deshonra. ¿Cómo aún el Señor Jesús vivió la deshonra? Vivió una deshonra en la cual lo acusaban inclusive que vivía endemoniado, que echaba fuera demonios por Belcebú, que prácticamente tenía un demonio. ¿Cuántas cosas dijeron en contra del Señor? Pero mire que el Señor no responde como atacar a los judíos, como enfrentarse a ellos y como salirse de casillas. Cuando alguien viene y nos deshonra, debemos mirar quién nos deshonra, pero ¿qué estamos haciendo nosotros para que alguien nos deshonre? Pero si estamos en los caminos del Señor, si estamos haciendo la obra del Señor, si viene alguien y nos deshonra, no nos deshonra a usted de mí, ya que aquí no deshonraban al Señor, deshonraban al Padre, del que le estaba hablando. Por eso tendrían consecuencias ahora con el Padre, no con Jesús. Y si usted y yo viene alguien y nos deshonra de pronto en público delante de otras personas, no nos deshonran a usted de mí, deshonran al que nos envió, al Señor. Y el Señor traerá alguna circunstancia, situación contra ellos, o de pronto nos dará la victoria a usted de mí en esa circunstancia que se está pasando. Y es ahí donde debemos mirar usted y yo cómo estamos obrando. Pero ¿qué es una deshonra? Ya en la palabra se centra en que la deshonra es faltar al respeto o vulnerar la integridad de otro, ya sea a Dios, a los padres o a otras personas. Los que deshonran son descritos como aquellos que viven en altivez, ignorancia espiritual y desprecian a otros. Las consecuencias de deshonrar pueden incluir la pérdida de oportunidades, la desaprobación divina y la destrucción de relaciones familiares. Y es ahí donde miramos usted y yo qué hacemos cuando alguien viene y nos deshonra. Pero ¿será que estamos en el Espíritu en ese momento o estamos en la carne? Si estamos en el Espíritu, obraremos en el Espíritu y no nos afectará para nada. Ya que quienes deshonran a sus padres son personas que maldicen a sus padres, maldicen a sus familiares, maldicen a otras personas. Pero en la palabra encontramos que el Señor viene y nos respalda a usted de mí, independientemente de quien sea que venga y nos deshonre. Ya que en el Señor Jesús hubo esa circunstancia y es cuando nos atacan por decir que somos cristianos, eso trae bendición a nuestras vidas. Pero algunos dirán, pero ¿cómo así que trae bendición a nuestras vidas? Si mire cómo me atacan, mire lo que me están diciendo, mire cómo me están tratando. Pero por eso vuelvo y le digo, ¿será que andamos en la carne o andamos en el Espíritu? Pero mire lo que dice el Señor en el libro de Mateo 5, 11 y 12. Dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Aquí hay una respuesta para quienes nos deshonran, pero una respuesta para usted y para mí. El Señor mismo lo dice, somos bienaventurados por causa de Él. Por eso cuando le digo que si estamos en la palabra llevando un mensaje y alguien viene y nos deshonra, el Señor mismo nos defenderá a usted y a mí. Pero debemos estar confiados y seguros en el Señor, porque somos bienaventurados por causa del Señor. Si nos vituperan y os persigan, dirán diciendo cualquier clase contra nosotros, de pronto mintiendo. Si lo hicieron contra el Señor mintiendo, porque buscaban alguna mentira para poder acusarle, y lo lograron mintiendo, acusar al Señor. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Si los persiguieron a ellos y cómo vituperaron y los maltrataron a ellos, pero el galardón fue muy grande para ellos en el reino de los cielos. El galardón vendrá para nosotros en Cristo Jesús. Pero mire que el Señor nos dará la victoria y la conquista en todo. No quiere decir que nos vaya a dejar a usted en un momento dado plantados o tirados, ya que el mismo Señor Jesús nos dijo que nos regocijáramos cuando somos perseguidos, ya que la persecución puede ser provechosa, pero ¿por qué? Porque para nuestros ojos de pronto es algo terrenal, algo que nos afecta. Pero si estamos en el Señor, son cosas superficiales, son cosas en las cuales solamente son momentáneas o son una circunstancia, pero la fe en el Señor debe permanecer en cada uno de nosotros, ya que nos sirve como ejemplo para quienes vendrán después de nosotros, y podemos ser confrontados el saber que los grandes profetas de Dios sufrieron persecución, y los grandes profetas sufrieron persecución muy grandes, pero ya en Cristo Jesús tenemos el respaldo del Señor, el respaldo del Espíritu Santo, que nos guiará y nos llevará a toda verdad, ya que el mismo Señor lo dice en 1 Pedro 2:23.
1 Pedro capítulo 2 verso 23, quien cuando le maldecían no respondió con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y precisamente ahí donde usted y yo entramos, un papel importante es en el Señor. Mira, Señor, lo que están haciendo con tu siervo. No me enfrento con esas personas si de pronto llegan y me deshonran o no deshonran a usted de mí. Y entonces viene el Señor, porque ahí cuando le hablaban al Señor que demonio tenía, y hubo una voz de los cielos que hizo en Mateo 3:17, una voz de los cielos que decía: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. El respaldo del Padre estaba en el Señor Jesucristo, y ya usted y yo tenemos el respaldo de Cristo Jesús, a la dirección del Espíritu Santo. Ya ahí encontramos la respuesta, que es lo que el Señor quiere hacer a través de cada uno de nosotros y cómo usted y yo debemos obrar y actuar, ya que en 1 Juan 2:23 dice: todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confía hacia el Hijo también tiene al Padre. Si usted y yo confesamos que estamos con el Hijo, con Jesucristo, tenemos también al Padre, pero tenemos también su respaldo, independientemente de quien nos deshonra, independientemente de quien lo diga, independientemente de quien lo hable, ya que el Señor quiere darnos libertad, seguridad y confianza siempre y cuando usted y yo entremos a buscar de la presencia del Señor, ya que en Juan 8:42 lo dice: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Eso es lo que le decía el Señor Jesús a los judíos que lo acusaban, inclusive lo deshonraban, pero como el Señor les hablaba que si vuestro Padre fuese Dios, no le creían a Él, porque no creían que Él viniese directamente del Señor, del Padre. No le creían a Él, pero si no le creían, ni siquiera le creían a sus palabras ni a sus obras, porque muchas veces al Señor le decía: si no me creéis a mí, creéis a las obras que yo he hecho, para que crean en el Padre. No, o sea, el Señor no buscaba su propia gloria, ya que el Señor viene a llevarnos a usted en ese cambio, ya que solo la honra es a quienes honran a su Hijo, ya que llamar anatema a Jesús no solo es negativo a Él, sino hacer la adoración que Jesús nunca dijo que hicieran. Y ahí es donde lo encontramos en 1 Corintios 12 verso 3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu. Y es donde el Espíritu entra y obra a través de nuestras vidas y nos llena de su seguridad, su confianza, tu palabra, su convicción y su determinación. Y es ahí donde entramos realmente la convicción en el Espíritu Santo. Y Pablo reprendía a toda la iglesia por permitir a semejante impiedad y no discernir entre los demonios lo que era demoníaco y lo que era espiritual. Y lo encontramos en 1 Corintios 12:3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu. Y esta es donde el Espíritu entra y obra a través de nuestras vidas. Pues lo dice en 1 Corintios 14:27 al 28. Dice: si habla alguno en lengua extraña, esto era por dos o lo más tres, y por turno, y un intérprete. Y si hay un intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Un intérprete en el cual nos da a entender el conocimiento del Señor, en el cual no podremos de ser deshonrados, porque ahí se hace con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos da claridad, nos da entendimiento, nos da conocimiento, nos da discernimiento y entendimiento para cada circunstancia y situación. Y es donde el Señor quiere llevarnos a usted de mí cómo debemos obrar y actuar en un momento que venga deshonra, en un momento que venga la deshonra. Por eso cuando lo encontramos en el libro de Hechos 1:8 lo dice, el mismo Señor lo dijo en Hechos 1:8: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en toda Judea, en toda Samaria, hasta lo último de la tierra. Es el mismo Espíritu el que nos llevará a ser testigos del reino de los cielos en esta tierra, y es el Espíritu Santo el que nos da esa paz. Por eso él lo habla en Gálatas 5:22 y 23. Dice que el Espíritu es el que viene y nos da convicción, pero también nos llena del fruto, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, templanza, mansedumbre, bondad, amor, bondad y fe. Son el Espíritu de Dios, el nueve dones del Espíritu Santo, en el cual viene y nos llena de esa seguridad, esa confianza, en un momento en el cual usted y yo de pronto vivamos una circunstancia difícil, una situación en la cual de pronto usted y yo como que no sabemos qué hacer, no sabemos cómo obrar, cómo actuar, pero viene el Espíritu Santo y nos da esa seguridad, esa confianza de cómo debemos obrar y actuar para cada circunstancia. No debemos enfrentarnos a las personas, no debemos enfrascarnos en una circunstancia, en una situación que de pronto estemos viviendo, estemos pasando. Por eso cuando os vituperen, como lo dijo el Señor Jesús, lo que habíamos leído anteriormente: bienaventurados sois por mi causa cuando os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. No debemos aferrarnos, somos bienaventurados, porque dice gozaos y alegraos. Por eso cuando le hablaba del fruto del Espíritu Santo, aquí lo habla el Señor a través del libro de Mateo 5:22, 5:12.
Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Dice: gozaos y alegraos. Y el único que nos puede dar ese gozo y alegría es el poder del Espíritu Santo en un momento de persecución, en un momento de afrenta, en un momento de deshonra. Es el Espíritu de Dios quien nos fortalece, nos da claridad, nos da seguridad, nos da confianza, nos da paz, nos da su amor, nos da su palabra, nos da su verdad. Por eso la oración es que yo le pido al Señor que cualquier circunstancia, situación adversa que usted esté pasando o llegue a pasar en su vida de deshonra, de pronto que alguien venga, lo juzgue, lo critique porque usted está hablando del Señor, de la palabra, o que el Señor le lleve a dar una palabra a otra persona, pero esa persona intente deshonrarlo a usted, que usted se goce en el Señor. ¿Por qué? Porque somos bienaventurados delante de la presencia del Señor, porque Él ya venció a través de la cruz de Calvario y nos da la conquista, la victoria. Por eso un grande galardón nos espera a usted y a mí. No nos fiemos de pronto de otras personas para pelear contra ellos. Fiémonos del poder del Espíritu Santo que mora en nuestras vidas y el cual nos dará la victoria en cualquier circunstancia en Cristo Jesús.